Pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, continúan en este programa Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y como es habitual en nuestro desayuno con diamantes, además de nuestros dos diamantes que ya conocen, Victoria Lafora y Euprepio Padula, pues tenemos a nuestro diamante principal que ya está con nosotros, Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y diputado portavoz de Economía de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, claro, esto de asistir a este tipo de programas como el nuestro exige un esfuerzo especial, porque cuando hablamos de diamantes hay que brillar. Entonces necesitamos, ya sabemos si que tienen brillo per se. Claro, así que vamos a buscarlo. Pero bueno, en primer lugar, queríamos preguntarle cómo le va la vida. Bien, personal, bien. La vida personal va con muchas más alegrías que la vida política, que lógicamente siempre tiene muchos más obstáculos y sobre todo mucha más incertidumbre. En la vida personal uno en cierta medida controla las decisiones que toma. En la vida política pues hay muchas más variables que están lejos de nuestro alcance. Les está pasando en la vida personal también, pero en la vida profesional, en la laboral, en la del día a día, muchos cambios. Últimamente, ¿quién iba a decir hace un mes que íbamos a tener ahora mismo un presidente de gobierno del Partido Socialista, que iba a haber pasado todo lo que está pasando, que Mariano Rajoy desaparecía del panorama político español? ¿Cuál es la valoración así, si usted tuviera que contarle a un extraterrestre, ¿no?, que viniera ahora a Madrid, que aterrizara, o alguien que volviera después de 6 meses de viaje, que no hubiera sabido lo que estaba pasando aquí, ¿cómo se lo contaría? Claro, sería ciertamente complicado, la verdad, pero yo creo que se puede explicar. Es verdad que estamos viendo cosas que cambian de una forma muy rápida y además de una forma muy radical. Si a mí me dicen hace 7 años que va a haber 4 grandes partidos o espacios políticos en un lugar y en un país donde el bipartidismo parecía consolidado y que llevaba muchos años estando vigente, no me lo creería. Pero tampoco me creería, por ejemplo, que las grandes ciudades de este país estuvieran gobernadas por unos espacios políticos que no son ni PP ni PSOE y en el que nosotros formamos parte. Pero, por ejemplo, por tirar a un tema de actualidad, no me creería hace incluso 3 o 4 años que el Partido Popular iba a iniciar un proceso de primarias en el que hubiera 6 candidatos. Es decir, todos estos cambios yo creo que sí se pueden explicar, y es que nuestro país todavía está sometido o estamos viviendo todavía una gran crisis política en el que la ciudadanía, digamos, se está cambiando de una forma muy, muy radical su forma de ver todas las instituciones, de ver la judicatura, de ver las elecciones, de ver incluso, a la propia Casa Real. Todo eso está cambiando y eso, lógicamente, pues hace que se esté construyendo un país nuevo. Yo creo que todavía quedan muchas cosas por cambiar y probablemente estas mismas cuestiones que nos estamos haciendo ahora, dentro de un par de años o dentro de 3 o 4 años, también podamos decir que es irreconocible. Y la siguiente sorpresa ya, si nos la puede avanzar, porque claro, nosotros ahí estamos, vamos ahí un poco... Ciertamente es imposible, Hay muchas cosas que van a suceder que ahora mismo no somos capaces de comprender. Pero no sabe ni o no intuye por dónde pueden ir los tiros. Tratamos de anticiparnos a muchas de estas novedades, pero hay que tener presente en este momento que vamos a una época muy convulsa también en lo electoral. Hemos vivido desde 2014-2015 muchas novedades electorales, mucho surgimiento de nuevos partidos que además han empezado a encabezar en muchos casos las encuestas. Pasó primero con Podemos, después con Ciudadanos, localmente pues también muchos cambios, pero es que vamos ahora a unas elecciones en Andalucía, probablemente adelantadas a finales de año, después vamos a municipales, autonómicas y europeas al mismo tiempo, y quién sabe cuándo van a caer las generales. Es decir, vamos a un escenario de enorme politización otra vez, y ahí puede pasar absolutamente de todo, y más aún porque si uno observa las encuestas de hace un mes, compara con las que están saliendo ahora, no se parecen nada, y eso significa que esto puede cambiar de una forma muy rápida. Hay que prepararse para todo. Yo creo que la virtud en política también es estar preparado para lo inesperado. Yo quería matizar una cosa que ha dicho el señor Garzón, que es que la vida propia es una decisión personal. Yo le auguro que a partir de septiembre la vida propia dejará de ser una decisión personal. Pues seguro que será muy feliz también. Lo digo porque va a tener un bebé. Sí, pero va a dormir mucho menos. Claro, ya, yo me acuerdo que yo decía, ¿yo de qué hablaba antes? ¿Yo en qué pensaba antes? Los primeros meses de un niño son eso. ¿Y yo de qué hablaba antes? Bueno, aparte de este guiño personal, yo me gustaría saber qué papel está jugando Izquierda Unida en esta aproximación que está habiendo entre Podemos y el actual gobierno, porque no es entre partidos, es más bien entre la dirección de Podemos y el gobierno.
¿Y qué papel pretende jugar usted dentro de este especie de, en fin, panorama de alianzas que se abre ahora por delante? Bueno, nosotros tenemos una relación con el Partido Socialista de hace 30 años, desde el momento en el que existió Izquierda Unida, y es más, si todavía nos remontamos al Partido Comunista de España, pues lógicamente mucho más antigua, y es una relación que ha tenido sus altibajos, pero que siempre ha existido, siempre ha habido canales, y yo, por ejemplo, pues continuando esa relación, siempre he tenido en contacto con Pedro Sánchez desde que lo conocí cuando todavía era un diputado desconocido en el Congreso hasta ayer mismo. Entonces, nosotros vamos a tener una relación directa entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, y entre Izquierda Unida y el Gobierno, porque efectivamente son dos cosas distintas, pero tenemos relación con ambos espacios. Y es una relación independiente de la que pueda tener Podemos. Podemos tiene su propia táctica y estrategia, también sus propias preferencias y prioridades, que son distintas de Izquierda Unida porque somos dos organizaciones diferentes. Lógicamente son complementarias. Nosotros no tenemos ninguna contradicción con Podemos, pero sí tenemos una perspectiva distinta. Por ejemplo, nosotros no compartíamos la necesidad de entrar en un gobierno, es decir, la petición nosotros no la hicimos en ningún momento porque entendemos que nuestro papel ahora es ser la oposición de izquierdas. Nosotros sabemos de cuál es la debilidad de este gobierno, estamos muy contentos de haber echado a Mariano Rajoy, como creo que está mucha gente progresista en este país, pero sabemos que lo que vienen ahora son unos escenarios muy limitados, con muchos obstáculos, y que lo que nosotros tenemos que hacer es criticar aquellas medidas que sean políticas elaboradas, digamos, con el concurso del PP. Probablemente dentro de unas semanas tengamos el techo de gasto, que será aprobado por PP y Partido Socialista. Probablemente estemos en contra, vamos a verlo, pero probablemente a todo apunta que sea así, y en cambio vamos a tratar de empujar para que haya medidas legislativas que vayan en dirección de mejorar la vida de las familias trabajadoras, siempre de acuerdo al programa de Izquierda Unida. En definitiva, ser oposición para no comprometernos con medidas que consideramos que son lesivas para nuestro país, y desde luego sí hacer todo lo posible para que haya nuevas medidas legislativas en beneficio de nuestro país. Y la segunda pregunta, hago una segunda pregunta, perdón, Eupropio. A ver, usted reclamó que quería tener mayor capacidad de decisión dentro de Unidos Podemos, dentro de las siglas. ¿Cómo está esa relación? Porque visto desde fuera, y incluso lo ven así antiguos militantes de Izquierda Unida, da la sensación como que se hubieran diluido, o que hubieran perdido el peso que siempre tuvo Izquierda Unida, y ya no digo el Partido Comunista, en la trayectoria política de este país. ¿Cómo está esa reclamación por su parte? Bueno, nosotros siempre hemos tenido decisión absolutamente autónoma, es decir, nunca hemos reclamado mayor decisión porque no tenemos que pedir permiso a nadie. Lo que sí sucede es que nosotros tratamos de preservar nuestra visibilidad. Esto no es algo nuevo, desgraciadamente. Cuando existía el bipartidismo y tenía el 80% de los votos, Izquierda Unida sacaba el 5, el 6% en el mejor de los casos, pues siempre, lógicamente, teníamos menor visibilidad que los dos grandes partidos, y siempre tratábamos de combatirlo para poder mostrar a la ciudadanía que había alternativa. Hoy en día ocurre algo parecido, solo que ahora no solo hay dos grandes partidos por encima de Izquierda Unida, sino que hay más. Hay 4 partidos más grandes que Izquierda Unida. Cuando nos presentamos en el 2015, nosotros obtuvimos un resultado que yo creo que es justo considerarlo heroico, porque fue 1 millón de votos en un contexto en el que ni siquiera nos invitaron a los grandes debates de los 4 principales partidos. Conseguimos 1 millón de votos, pero se tradujo por una ley electoral injusta en 2 diputados, mientras que Podemos sacó 71 diputados. Entonces esa realidad hizo que los medios de comunicación normalmente centren el foco, y además yo aquí no lo cuestiono, en Podemos y no tanto en Izquierda Unida. Y nosotros estamos haciendo un ejercicio, digamos, todo lo posible para encontrar nuestro propio espacio. Y en la propia alianza con Podemos yo creo que eso lo hemos preservado. Vamos a ir a unas elecciones conjuntas en municipales y autonómicas, ahí donde se lleguen a acuerdos, donde queda garantizada la visibilidad de Izquierda Unida en la papeleta, en el nombre, en la campaña electoral, en los candidatos y candidatas. Todo eso está garantizado, pero tenemos que comprender, y yo creo que aquí en esta mesa, que sois periodistas, lo vais a hacer mucho mejor, que el escenario es distinto del que existía hace 10 años. Ahora mismo hay 4 partidos, como Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular, que son más grandes que nosotros, y nosotros desde esta humildad pues tratamos de encontrar nuestros espacios, pero no podemos pretender volver a lo que era el 2012, porque en 2012 solo había 2 partidos y nosotros éramos los terceros. Desgraciadamente no ocupamos ese lugar ya. Alberto, es verdad lo que comentas, además no quiero repetir las preguntas de Victoria, pero yo, volviendo un poco atrás, me acuerdo que hace unos años, pocos años, tú eras uno de los líderes más valorados, en muchas encuestas, el más valorado.
volviendo a esos años, yo entiendo que tienes razón del nuevo panorama político, una pluralidad de partidos que evidentemente os deja en un lugar más abajo, ¿no? En votos, intención de votos, etcétera. Sin embargo, hombre, yo tengo entendido, y creo que es así, los líderes quieren ganar, quieren tener su protagonismo, tienen que tener su visibilidad. Y es evidente que la suya personal, la del partido, se ha ido diluyendo en los últimos años, ¿de acuerdo? Pero entiendo que vosotros, en las próximas muchas citas electorales, queréis mantener esa visibilidad e incluso incrementarla, si es posible. Por lo tanto, la pregunta es... ¿en algún momento te has arrepentido de esta unión con Podemos? Desde el punto de vista personal y como partido. Es decir, personalmente le ha favorecido y como partido considera que ha favorecido a Izquierda Unida. Como evidentemente partido en sí mismo. No, yo creo que hemos hecho bien. La última encuesta del CIS, por ejemplo, porque esto cambia mucho, pero la última encuesta del CIS de los líderes nacionales, es decir, que somos de partidos que nos presentamos en toda España, yo seguía siendo el mejor valorado. Bueno, con cierta humildad, porque todos estamos por debajo del 5 y eso requiere su autocrítica y demás, pero expresa que hay un sentimiento de complicidad, al menos con lo que nosotros defendemos y con lo que nosotros hemos estado trabajando. En ese sentido, nosotros seguimos haciéndolo. Nosotros somos conscientes, y creo que además es así, que Izquierda Unida es necesaria en este momento y que Izquierda Unida debe estar luchando como lo que hemos estado siempre haciendo. Y además yo creo que esto se ha entendido también incluso por propio Podemos. Podemos sabe que si en algún momento va a haber un gobierno de izquierdas, es más, diría que no solo Podemos, sino también el Partido Socialista, se está empezando a asumir que de aquí al futuro, cuando haya un nuevo gobierno del Partido Socialista o de Podemos o nuestro, en el futuro cualquier gobierno de izquierdas en este país va a pasar necesariamente por la complicidad de estos tres polos, PSOE, Podemos y nosotros. Y en cambio, como decía antes, nosotros sacamos 2 diputados en el 2015 cuando nos presentamos solos. Ahora mismo hay 8 diputados de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Es decir, la capacidad, el margen de maniobra, de aprobar leyes, de influir en la sociedad es mucho mayor. Y yo creo que la gente está contenta en Izquierda Unida. Es verdad que nuestra exposición mediática, desgraciadamente, es menor, pero no es lo que nosotros queremos. Ligándome a lo que estás diciendo, tú sabes que en Portugal hay un gobierno con el Bloco, que sería el Bloco, para que lo entiendan los oyentes, sería nuestro Podemos, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Ahí está este partido de izquierda al gobierno con las tres formaciones de izquierda. A mí me parece que las 3 formaciones, además es un gobierno para mí muy ejemplar de izquierda, porque las 3 formaciones no han renunciado a su espacio político, no han renunciado a su ideología, todo lo contrario. En un cierto sentido, el gobierno de Antonio Costa ha reforzado las diferencias, uniéndolos en lo que son las propuestas de ley y en la ley que se han aprobado. ¿No te parece más ejemplar un tipo de gobierno de este tipo y un tipo de alianza en la cual ninguno de los 3 partidos ha perdido, entre comillas, o se ha diluido en otro? Como, repito, me da la impresión que un poco se ha ocurrido aquí en España. Yo estoy de acuerdo en la descripción de lo que se hace de Portugal. Además, nosotros hemos visto con mucha referencia a lo que está sucediendo allí. Lo que ocurre es que es un sistema político distinto. De hecho, es curioso, pero Portugal ya tenía más de 4 partidos grandes, porque ya existía tanto la derecha, el Partido Socialista, y es un partido que tenían tradición en hacer alianzas. Y cuando allí se hace una alianza, no se cuestiona la pérdida de identidad del pequeño, sino que se asume que efectivamente hay una alianza que se hace desde la autonomía. Eso es exactamente lo que hemos hecho con Podemos. De hecho, en Cataluña, por ejemplo, cuando Junts PSI se construye y pacta convergencia con lo que era Esquerra Republicana, o lo que era convergencia con Esquerra Republicana, nadie dice Esquerra está bajo convergencia o convergencia está bajo Esquerra. Se asumió que era una alianza en la que cada uno de los dos preservaba el espacio. La realidad es que en la alianza entre Podemos e Izquierda Unida nosotros preservamos nuestro espacio, nosotros preservamos nuestro programa. Hemos votado de forma distinta alguna vez en el Congreso de los Diputados cuando hay discrepancias. Como explicaba al principio, puede que existan discrepancias en la forma de relacionarnos con el Partido Socialista. Esto va a ser así. El problema es que se ha construido en el imaginario la idea de que, bueno, pues de que hay que simplificar el panorama político. Quizás, y esta es una hipótesis, porque nuestro país estaba acostumbrado a un sistema político muy simple, en el que era Partido Popular o Partido Socialista, y no estábamos acostumbrados a la existencia
existencia de muchos partidos. Y creo que esto es una cultura política que se va a tener que ir instalando. Pero insisto, yo creo que poco a poco está ocurriendo. Es decir, el Partido Socialista, que primero, cuando surge Podemos, se encuentra con una situación de vulnerabilidad aparente y le ataca con hostilidad, ha cambiado su posición, porque ya sabe el Partido Socialista que si quiere aspirar a ser presidente de gobierno Pedro Sánchez en unas elecciones convencionales, necesitará de los votos de Podemos y de Izquierda Unida necesariamente. No digo que solo, pero necesariamente. Y asimismo, la gente de Podemos sabe que necesita la unidad con Izquierda Unida si quiere pretender también ganar al Partido Socialista. Y la gente de Izquierda Unida, a los que para nosotros también fue un impacto psicológico la propia irrupción de Podemos en el 2014, pues estamos empezando a asumir como conjunto que Podemos no es simplemente una moda, sino que está aquí también para quedarse. Cuanto antes aceptemos esta realidad, mejor nos vamos a relacionar en la izquierda y más vamos a aproximarnos a un modelo portugués en el que normalizan la existencia de diferentes partidos, pero que preservan su autonomía. Claro, pero esa diferencia bueno, pues de maneras de pensar, ¿no?, de diferentes opciones políticas, lo que hace también es dispersar muchísimo el voto. Porque si una ventaja o algo muy claro han tenido en el Partido Popular es que ya se han podido dar ellos de machetazos en su casa, en la intimidad. Ahora con lo de la sucesión de Rajoy, pues habrá sus más y sus menos, pero esa imagen de familia perfecta, ¿no?, que pues se ha traducido también en votos, los han ido perdiendo por un montón de cosas. Pregunto, ¿no es más rentable políticamente, me refiero, llegar a acuerdos? Porque, bueno, pues seguramente, no sé, pregunto, ¿hay tanta diferencia entre Izquierda Unida y Podemos? ¿O quizá esa diferencia es igual de grande de lo que puede haber de aquí a aquí dentro del PP? Claro, lo que ocurre es que la izquierda es muy cainita. Desgraciadamente ha sido muy cainita. Yo siempre recomiendo una película maravillosa que para mí es un ejemplar en este tipo de ironías, que es La vida de Brian. Creo que representa muy bien el comportamiento de la izquierda sociológica y política. Y yo trato de combatirlo con enormes dificultades, porque creo que la izquierda, con toda nuestra diversidad y que efectivamente somos organizaciones distintas, tenemos que trabajar por algo común, porque al final, frente a un Mariano Rajoy somos lo mismo. Frente a un Albert Rivera somos lo mismo. Es decir, pues cuando vamos a parar un desahucio, por ejemplo, la gente que vamos a parar el desahucio, pues podemos ser de cada uno de su partido o de su asociación, pero sabemos que lo que tenemos en común es la necesidad de impedir una injusticia, en ese caso un desahucio. Esa lógica es la que yo trato de construir también políticamente, y por eso defendemos a ultranza la unidad electoral con Podemos, sabiendo que es una unidad electoral, es decir, que Podemos tiene sus cosas, nosotros tenemos las nuestras, pero que frente a esas diferencias hay unas cosas mucho más importantes, que es lo que compartimos. Bien, esto que estoy diciendo parece que la mayor parte de la gente lo comprende, pero en la izquierda, que es muy cainita, se suele querer subrayar siempre la diferencia, se quiere subrayar siempre lo que te separa del otro, y eso hace, por cierto, que tengamos muchas penalizaciones electorales, porque la gente de la calle no le importa realmente quién haga la política concreta, sino que se haga la política concreta. Y entonces, cuando ve a la izquierda pelearse todo el día y que las noticias son que pues alguien de Podemos se pelea entre sí con otro de Podemos, o de Podemos con la Izquierda Unida con Podemos, o normalmente entre nosotros, ya sabéis que hay un refrán que dice, que se utiliza mucho en la izquierda política, dice: todos al suelo que vienen los nuestros. Sí. Bien, esto parecía aplicarse solo a la izquierda, porque la derecha era más disciplinada, como bien explicabas, disciplinada hacia adentro, pero quizás ha llegado el momento de terminar eso, porque vamos a unas primarias del PP en la que parece que empiezan a copiar incluso estos elementos de distensión, es que agónica. Incluso. Da mucho la sensación, ¿no?, de que, por ejemplo, esto es una opinión personal, muchas de las personas que votan a Podemos, o que han votado a Podemos y que han puesto a Podemos en el sitio donde está, pues yo no creo que conozcan el proyecto y el programa político de Podemos, y que lo supieran diferenciar, por ejemplo, del de Izquierda Unida, ¿no? Podemos tuvo una campaña de marketing y marketing, no digo ellos, o sea, fueron un fenómeno sociológico de, bueno, mucha gente a partir del 15M también, pues que estaba harta, porque es que es la palabra, hartazgo, aburrimiento ya, quemaos, y votaron una opción que era pues salirse del tiesto. Sí, sí. Entonces, pregunto, ¿cree que eso ya va a volver a repetirse, que Izquierda Unida podría
pues recuperar esa izquierda descontenta, porque bueno, pues ahora también que se está viendo lo que hace Podemos en muchos casos, que no gusta también a muchos votantes, pues no sé cuál es el momento. El problema yo creo que es de enfoque, y al final yo que me paseo por toda España continuamente y lo que hago es preguntarle a la gente que me encuentro por la calle y que me saluda, pues le pregunto, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Verá, la mayoría de la gente no sabe decirme las diferencias políticas entre Podemos e Izquierda Unida. La mayoría de la gente no las sabe decir. Y existen, pero no las sabe decir. Suele decirme cosas como Pablo me cae peor que tú o Pablo me cae mejor que tú. pero se limitan a eso. Pero hay que escuchar también los comentarios que pueden parecer... No, pero en el fondo es lo que interesa. Y entonces, claro, hay gente que me dice, yo te votaría, pero como vas con Podemos, no te voto. Y por supuesto habrá gente que diga lo contrario. Pero la inmensa mayoría de la gente tiene complicidades con los dos espacios. Es decir, no quiere elegir. Porque sabe que en el fondo lo importante es que se transforme este país, que cambien las cosas de principio y valores. Pero al final se va más por personas que por ideas. Desgraciadamente la política cada vez se nos está espectacularizando más, está pareciendo una política más norteamericana en la que el liderazgo individual suele prevalecer sobre los proyectos políticos. Yo trato de combatirlo, sabiendo que, bueno, pues ese es el tablero de juego, que me puede gustar o no, pero es el tablero de juego. Pero trato de decir que Izquierda Unida no es Alberto Garzón, no soy yo, es un proyecto político de más de 20.000 personas, 60.000 si contamos los simpatizantes, que compartimos un proyecto de país en el que podemos tener incluso alguna pequeña diferencia, pero sabemos que la sanidad tiene que ser pública, la educación, las pensiones, que tenemos que dar satisfacción a las necesidades más básicas, que tenemos que salvaguardar los derechos humanos. Bueno, todo eso lo compartimos entre nosotros y yo creo que ese es el objetivo, ver cómo somos capaces de mejorar la vida de la gente. Esto en la calle se entiende muy bien, se entiende menos bien en los espacios más politizados en los que, como decía antes, se trata de subrayar la diferencia. Pero yo creo que, insisto, poco a poco la gente va comprendiendo esto. Incluso en un contexto como el actual, recientemente se ha hecho una consulta en Izquierda Unida sobre la confluencia, que más del 75% ha votado a favor de ir con Podemos en las próximas elecciones, sabiendo que a veces las cosas son muy difíciles, porque a veces hay pueblos, hay 8.000 municipios en nuestro país, hay pueblos en los que en Podemos solo tienen 2 o 3 personas, en Izquierda Unida hay otras 2 o 3 personas, y se llevan fatal en lo personal. Entonces, aún así, hay que trabajar que se ponga ante todo los problemas de la gente y no las relaciones, digamos, de carácter más personal. Yo quiero volver a Madrid. Sí. ¿Cómo está el tema de las listas en Madrid con respecto a Izquierda Unida? Bueno, está bien, porque nosotros tendremos que hacer nuestras propias primarias, como hacemos en todos los lugares, primarias de Izquierda Unida, y después veremos cómo somos capaces de llegar a un acuerdo con otras fuerzas, entre ellas, por supuesto, Podemos, pero yo soy optimista porque tanto la militancia de Podemos como la de Izquierda Unida hemos votado a favor de una alianza, y después habrá que ver cómo se concreta esa alianza, será la propia Federación de Madrid la que tenga que concretarlo. Y si se hace bien, yo creo que puede haber una candidatura conjunta muy interesante que pueda disputar la Comunidad de Madrid al Partido Popular y a la derecha, que significa Partido Popular y Ciudadanos. Pero dentro de la lista del que parece que va a ser el candidato, que es Íñigo Errejón. Bueno, Íñigo Errejón es el candidato de Podemos en este momento, no es el candidato de Izquierda Unida. Claro, el de Podemos, pero ustedes irían en la lista de Íñigo Errejón. Esto es algo que tiene que concretarse. Por ejemplo, pongo un ejemplo de una que está más avanzada porque, como decía antes, va a haber elecciones anticipadas con casi toda probabilidad. Incluso en el caso de que no las hubiera, son las primeras, que es Andalucía. Sí. En Andalucía, Izquierda Unida va a hacer sus primarias internas, Podemos va a hacer sus primarias internas y después se van a hacer unas primarias conjuntas, en las que se elige al candidato conjunto, al candidato o candidata que nos represente a todos y a todas. Y Teresa, que es de Podemos, y Antonio Maillo, que es el de Izquierda Unida, están pateándose toda Andalucía para intentar conseguir demostrar a la gente que este es un proyecto que merece la pena. Yo creo que es un proyecto ilusionante. Madrid puede seguir esos pasos o puede construir unos singulares, atendiendo a que Andalucía tiene 8 provincias, tiene una singularidad distinta a Madrid, y Madrid tiene singularidad distinta al resto de territorios. Pero esa es la lógica. La lógica es Podemos tiene sus propias reglas, Izquierda Unida tiene su propia regla, y después encontremos reglas comunes, y a lo mejor de ahí sale el candidato conjunto. Me está queriendo decir que Maillo puede tener opciones en Andalucía, ¿y será porque Teresa Rodríguez ha caído en desgracia? No, en absoluto. De hecho, Teresa y Antonio lo que están haciendo es un tándem extraordinario. Vale. Y de hecho ellos tienen que concretar cuál es la forma de encontrar, bueno, ese símbolo que es el candidato o candidata, pero al final ellos lo que están demostrando con este tour que están haciendo por toda Andalucía es que no se trata, precisamente de lo que hablábamos antes, de un solo líder o lideresa en este caso, sino de un proyecto conjunto en el que quizás su símbolo no sea uno, sino dos. Pues Albert, yo vuelvo al liderazgo, sí, porque no me podrás negar que en algún momento, pensando al éxito que ha tenido Podemos,
y al electorado de Podemos en algún momento no habrás pensado, pero si yo podía estar ahí. Bueno, yo la verdad que tengo ego como tiene todo el mundo y tengo mis propias ambiciones, pero yo creo que mis ambiciones son de naturaleza política, no tengo ambiciones personales especiales. Yo en ese sentido creo que estoy libre. Estoy en política porque quiero... tienes ambiciones y no quieres pero ganar, son ¿no? de naturaleza política, es decir, yo quiero transformar la sociedad y lo que voy a hacer es trabajar para que se consiga de la mejor manera posible y lo más rápido posible, pero no tengo una ambición, digamos personal, privada. Lo que nosotros se nos surgió la oportunidad en el 2015. Podemos, como sabéis, ofreció a mucha gente de Izquierda Unida pasarse a Podemos porque se teorizaba que Izquierda Unida iba a desaparecer. Yo consideré que si Izquierda Unida desaparecía en el 2015 en las elecciones generales, eso iba a ser un drama para este país, porque podía desaparecer la izquierda organizada, podía desaparecer el espacio político que corresponde al Partido Comunista de España, a Izquierda Unida, que participamos en la transición, que sin ese conjunto de militantes no se hubiera podido entender la democracia, porque fueron ellos y ellas las que la conquistaron en la calle, con huelgas, con manifestaciones, sufriendo la represión, incluso la muerte. Bien, todo eso no se podía perder. Yo tenía un pánico, y lo tengo que decir así, que era vernos en el espejo de Italia. En Italia había existido un partido comunista, el PC, que había sido de los más importantes de la izquierda en Europa, y sin embargo, hoy no queda nada de la izquierda en Italia, había desaparecido. Y para mí, la posibilidad de que eso pudiera ocurrir en España era terrible. Por eso dije, no, yo no me voy a Podemos. No me voy a Podemos. Yo tengo que seguir aquí porque este es el proyecto político que creo, porque hay mucha gente que pertenece a esta cultura política que tiene que estar luchando conjuntamente. Y lo conseguimos. Conseguimos sobrevivir a pesar de que todo el mundo en los medios de comunicación decía que Izquierda Unida iba a desaparecer, porque solo se hablaba de 4 partidos. Conseguimos sacar 1 millón de votos, 2 diputados, ahora tenemos 8 diputados, estamos en las principales ciudades gobernando y efectivamente no estamos en el mejor de los escenarios. A mí me hubiera gustado pues que en vez de 1 millón de votos me hubiera votado 10 millones de personas. Eso es así, esa es la ambición a lo mejor a la que te refieres. Me hubiera gustado, pero conseguimos 1 millón de votos y por lo tanto pues hay que trabajar con los mimbres que tenemos para hacer las mejores cestas. Acabo de citar la izquierda organizada, por la que una buena parte de los electores identificaban las siglas de Izquierda Unida y no, en cambio, Podemos y las confluencias, como ocurre ahora, por la historia, en fin, que ustedes lo conocen mejor que nosotros. Yo quiero hacer un poco más zoom justamente respecto a eso de la izquierda organizada en el Ayuntamiento de Madrid, porque si ha habido un ejemplo, es justo de lo contrario, de una izquierda absolutamente desorganizada, donde ahora Madrid, en fin, lo que se llaman las confluencias, Podemos, Izquierda Unida, no han dado precisamente la mejor idea, la mejor imagen de unidad, y hasta la propia alcaldesa, Manuela Carmena, pues ha tenido que conciliar en determinados momentos las disputas y hacer de árbitro y tomar decisiones porque le corresponde. En fin, yo no sé si de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas en Madrid, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, si va a haber esa izquierda organizada de alguna forma y si Izquierda Unida va a tener algo que decir en ese sentido. Yo creo que sí, hay que pensar que Madrid tiene 3,5 millones de habitantes, es un ecosistema muy amplio donde existen muchas opiniones diversas y por lo tanto la izquierda, como hemos venido comentando en esta conversación, pues es todavía más diversa. Y además estamos en una ciudad, en Madrid, hablando, en la que parecía que el ayuntamiento iba a ser del PP para siempre. Es decir, estaba Gallardón, Ana Botella, pues Esperanza Aguirre, parecía que podía ser para siempre. Y sin embargo, pues lo que ocurrió en España fue, en Madrid en concreto, pero también en otras ciudades, que surgieron pues un montón de gentes que pensaban diferente, que se juntaron en un proyecto que es muy, muy diverso, muy heterogéneo. Va desde gente que pertenece a los movimientos sociales, que ocupan casas para convertirlas en espacios de sociabilidad, hasta una izquierda más conservadora que podía proceder del Partido Socialista, hasta la izquierda organizada que es Izquierda Unida, hasta la izquierda anticapitalista, movimiento social, ecologistas, feministas, todo eso conjuntamente, insisto, cada uno con su propia mochila, es difícil de gestionar y eso hay que comprenderlo, pero aún así se consiguió poner en conjunto y se ganó la ciudad. Es decir, se consiguió la alcaldía. Y yo creo que eso hay que mantenerlo, hay que preservarlo. Y claro que ha habido roces, fricciones, desde Izquierda Unida lo sabemos porque teníamos a un concejal que fue cesado y era nuestro concejal, era uno de ellos, de Izquierda Unida. Pero entendemos que Carlos Sánchez Mato, efectivamente, que además es miembro de la dirección de Izquierda Unida Federal. Bueno, pero sabemos que todo eso son cosas que hay que, digamos, tratar de resolver sin poner en cuestión el proyecto, porque al final
¿Cuál es la otra alternativa? La alternativa es dividirnos y darle la alcaldía otra vez al Partido Popular. Y yo creo que eso sería imperdonable. Tenemos que trabajar conjuntamente, tratar de resolver esa fricción en la medida de lo posible, sabiendo que van a existir, porque los seres humanos somos así. Si nos peleamos en las propias familias, ¿cómo no nos vamos a pelear en una ciudad de 3 millones de habitantes con esta heterogeneidad? Pero yo estoy seguro de que para las próximas elecciones ahora Madrid va a seguir existiendo y va a seguir existiendo como espacio de unidad que espero pueda conseguir revalidar esa alcaldía. Lo que pasa es que, bueno, quien tiene más peso dentro de esa confluencia, ¿no? Al final también va a poder imponer un poquito más su criterio, imagino, porque cuenta con más apoyos. Entonces, si Izquierda Unida tuviera más peso en esa confluencia que parece ya, bueno, pues una realidad que irá a Madrid, ¿qué propondría para la ciudad de Madrid? Porque de momento la verdad es que Carmena da muchos titulares, a nosotros sí que nos da muchas cosas, pero luego cosas así de físicas, digamos, pues están los planes de urbanismo, la Gran Vía, pero ¿qué es lo que haría Alberto Garzón para la ciudad de Madrid? Las 5 cosas más importantes, más urgentes para hacer en Madrid capital. No pararía de hacer cosas, quiero decir. Hay muchísimas cosas que están sin resolver, pero desde luego yo creo que una que es común, desgraciadamente, a todas las ciudades es el desempleo. A mí me para mucha gente por la calle y me pregunta que si le puedo dar un trabajo. Porque me ven, me conocen, saben que salgo en la tele, en la radio y creen, porque no tienen una visión de la política, digamos, tan pormenorizada como podemos tener en esta mesa, sino que creen que, bueno, pues los que salen en la tele son famosos y tienen poder. Y me preguntan, es que me encuentro mal con el trabajo, ¿me puedes dar algo de trabajo? Entonces, esas son situaciones muy, muy incómodas, pero que es necesario vivirlas para ser consciente de lo que realmente está sucediendo. Y cuando eso sucede en una ciudad como Madrid, que tiene 1.000 millones de euros de superávit, que no los puede usar, porque existe una cosa llamada regla de gasto, cuando tienes eso, lo que tienes que saber es que no es inevitable, es decir, que podrían darse soluciones. Con ese dinero se pueden hacer planes de empleo temporales que satisfagan a esas familias, que reactiven la economía, que eso permite que las pequeñas y medianas empresas de barrio puedan contratar a estas mismas personas después. Es decir, hay otra forma de política. ¿Subvencionando a pequeñas empresas? No, al final es un plan de estímulo. Los economistas les le llamamos así, es un nombre un poco raro, de tradición keynesiana, pero es una forma de estimular el empleo público. Por ejemplo, en nuestro país, en el sector de la construcción, se perdieron muchos empleos y era gente que ha tenido muy difícil reinsertarse en otros espacios porque no puedes dejar de ser constructor y de repente irte al sector de la informática. Eso no es tan sencillo. Por lo tanto, la rehabilitación de viviendas para mejorar, por ejemplo, el aspecto energético de las viviendas en términos ecologistas, bueno, eso son planes de empleo que se pueden generar, por supuesto, es con dinero público en primera instancia, pero que permite a la gente poder tener un ingreso. Ese ingreso lo va a consumir en la empresa pequeña y mediana en la que compra habitualmente. Esa empresa va a poder contratar nuevos trabajadores porque le estimula el comercio y, bueno, es una forma de reactivar la economía muy adecuada, que es la que está prohibida, por decirlo de alguna manera, con las políticas del techo de gasto, de la regla de gasto de Montoro, y parece ser que ahora quiere continuarlas el Partido Socialista en cierta medida. Bien, todo eso es lo que tenemos que centrarlo. Y eso, en una ciudad como Madrid, que tiene 3,5 millones de habitantes, vuelvo a insistir, es fundamental, porque las cuestiones que tienen que ver con el transporte, con el ecologismo, eso son también necesarias, pero hay que entender que la forma más rápida de salvaguardar los derechos más básicos es el ingreso de las familias. Y hay un montón de familias en Madrid que no tienen ingresos y por lo tanto están al borde de la desesperación y que sobreviven pues porque hacen lo que en Andalucía le llamamos un chapú. Es decir, alguien te va a tu casa, te arregla una cosa de fontanería y tú le das 100 euros, por ejemplo. Y es todo, por supuesto, en B, pero eso le permite sobrevivir a esa persona. O porque tiene a un jubilado o jubilada en casa que vive toda la familia de la pensión, o porque al final ha conseguido la ayuda de parados de 400 euros, va a comer a casa fuera. Su madre. Pero esas realidades no son sostenibles en el tiempo, son una forma de salvar la vida al salto de mata. Y bien, eso un ayuntamiento no puede mirar para otro lado. O sea, todo lo demás está muy bien, pero eso tiene que ser el centro. Entonces, si Izquierda Unida tuviera más peso, pues eso tendría más foco, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que es algo consciente en todo el espacio de ahora Madrid y por eso hemos hecho una lucha contra la regla de gasto, porque no es algo de una competencia directa del ayuntamiento, sino del ministerio. Y es algo que, insisto, desgraciadamente pasa en todas las ciudades. Solo que en términos absolutos, como Madrid tiene 3,5 millones de habitantes, pues nos podemos imaginar que son miles y miles de personas y de familias las que están en las condiciones que estoy explicando. El tema de la financiación autonómica, que está creando mucho revuelo, el aplazamiento, y que se empieza a acusar al gobierno socialista de ser muy de símbolos, pero poco de realidades.
Bueno, teniendo en cuenta que no se le van a dar los 100 días de beneficio de la duda que se les va a dar a todos los gobiernos. No hay 100 días. Exacto. ¿Usted cree de verdad que no habría un consenso para llegar a un acuerdo para modificar la financiación autonómica? Es decir, la misma mayoría que apoyó la moción de censura, en la cual estaban los nacionalistas, podría reproducirse ahora y no hacer que determinadas comunidades autónomas, que no tienen nada que ver con las históricas del País Vasco, que también librada ha salido con estos presupuestos, o Cataluña, que está en esta vorágine, en fin, tendrían mayores recursos que están en este momento absolutamente asfixiados. Es un problema de voluntad política y a mí me apena mucho decirlo, pero Pedro Sánchez ayer dio las mismas explicaciones que daba el señor Montoro para no abordar este tema. Y además es contradictorio no solo con su programa, el del Partido Socialista, sino con sus acciones. La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, firmó un acuerdo con Izquierda Unida y con Podemos en nombre del Partido Socialista cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, hasta hace un par de semanas, para conseguir un acuerdo de financiación global, estatal y conjunto en nuestro país. Y resulta que un mes más tarde, cuando es ministra, renuncia a hacer eso. No digo renuncia a hacer eso, concreto, renuncia a intentarlo, porque efectivamente hay dificultades y todo el mundo quiere tirar para su espacio. Ayer Pedro Sánchez contestaba a Baldoví de Compromís del País Valencià, le contestaba y decía: haremos negociaciones bilaterales y tendremos mucho cuidado en particular con Valencia. A mí ese esquema de negociación me parece un fracaso y me parece terrible. ¿Cómo puedes dar privilegios a una comunidad autónoma? Porque esto se lo habrá dicho a Baldoví, pero igual se lo ha dicho también a Cataluña, igual se lo ha dicho también a Susana Díaz en Andalucía. Es decir, la solución no puede ser reunirte bilateralmente con cada comunidad autónoma y en esa negociación, en función de la correlación de fuerzas, conceder o no conceder. La solución tiene que ser de país y, por lo tanto, tienes que reunir a todo el mundo, a todas las comunidades autónomas, a todos los partidos y tratar de encontrar una nueva forma de financiar a una comunidad autónoma que en nuestro país, que tiene ciertas dosis de descentralización en la gestión, aunque no sea tanto en las finanzas, pero hay que entender que la sanidad pública, por ejemplo, corresponde a las comunidades autónomas y si hay un problema de financiación en las comunidades autónomas, afecta a la sanidad pública. Y sobre todo ahora que se ha vuelto a la sanidad universal. Correcto, es decir, ¿cómo van a sufragar las comunidades autónomas otra vez ese coste que nunca se ha llegado a tasar? El PP dijo que se habían ahorrado unos cuantos millones, pero no es cierto porque no se ha hecho un análisis real y matemático de cuánto cuesta. Pero en fin, coste tiene. Claro, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, los derechos tienen que ser iguales en todas partes del país y por lo tanto eso requiere pues que aunque tú descentralices muchos elementos de gestión, porque además incrementan la eficiencia y es mucho mejor y más razonable, desde luego tienes que ver que el resultado sea igual para todos y para todas, y eso solo lo haces cuando te reúnes, digamos, colectivamente de forma integral, no de uno a uno, porque al final eso es una negociación que se da en el póker, pero no en la política. Yo creo que es uno de los debates que más vamos a ver en la Cámara en esta legislatura o en lo que queda de legislatura. Pasamos a otro tema. Mañana expira el mandato del presidente de la Radio Televisión Española. Hemos leído los últimos días que probablemente hasta cuando se pueda el concurso público famoso realizar, que parece no va a ser a cortísimo plazo, se podría dar un decreto del gobierno para de forma inmediata prácticamente nombrar un nuevo presidente. ¿Qué televisión pública quiere usted? ¿Y qué papel va a tener pues Izquierda Unida y Podemos o con Podemos en relación a la elección del nuevo presidente y al futuro que nos podemos esperar de la televisión pública española? Pues yo creo que lo que tenemos que aspirar es a que la televisión pública sea un servicio público y en ese sentido tiene que salvaguardar la independencia de la misma manera que cualquier otro servicio público sabe que obedece al conjunto de la ciudadanía y no al líder de turno que en ese momento ostente la presidencia del gobierno. Creo que además todo el mundo es consciente de que la televisión pública juega un papel fundamental en la formación de opinión política y por eso es un manjar para los determinados poderes políticos que han alcanzado la presidencia, pero eso hay que evitarlo porque además desprestigia la propia televisión y yo creo que el modelo al que hay que ir, aunque muchas veces se habla de parecerse a la BBC, tiene que ser un modelo singular en el que se recoja lo mejor de cada experiencia internacional.
Y en este caso yo creo que lo que hay que hacer es dar mucho peso a los trabajadores de Radiotelevisión Española, que han estado salvando una situación muy, muy complicada, porque yo creo que en última instancia el proyecto del PP es el que se vio en Valencia, es el de cerrar la televisión, el de bajar toda la calidad, convertirla en un instrumento de manipulación y después, justificándose en los malos resultados, cerrarla. Creo que ese era el modelo que tenía el PP en mente, y eso hay que evitarlo, y hay que blindar la televisión. Y yo creo que garantizar que los trabajadores tengan toma de decisión es fundamental. Eso hay que negociarlo entre todos y todas. Desgraciadamente hemos visto una maniobra de última hora del PP y Ciudadanos intentando evitar eso, pero espero que este decreto, que está por ver, que sería mañana viernes, del Partido Socialista, pues pueda acelerar pues esa renovación de Televisión Española, entendiendo que tiene que ser un servicio público, que forma opinión pública, que forma el concepto de país, de un país avanzado, que tiene pues acceso a una programación de calidad, que no está sujeta únicamente al criterio de rentabilidad, porque claro, al final el criterio de rentabilidad te puede llevar a promocionar la telebasura, la conocida como telebasura. Yo creo que una televisión pública no tiene por qué hacer eso, al contrario, tiene que, salvando que no necesita hacer eso, pues promocionar una televisión de calidad a todos los efectos, no solo digamos de los telediarios, que es en lo que nos solemos centrar, o en las tertulias, sino también en la producción propia, en las series de televisión, en fin, yo creo que hay una forma de reconstruir una idea de país a través de múltiples productos culturales que se hacen a través de Televisión Española y que se está desaprovechando. Hoy en día, en nuestra sociedad, la gente sabe más de la historia de Estados Unidos que de la historia de España. Y esto es porque no ha existido una industria cultural promovida por el Estado. Televisión Española tiene que ser un puntal en eso. Es decir, creo que se puede hacer, y se puede hacer muy bien, para que la gente conozca de dónde venimos, por ejemplo. Señor Garzón, antes comentaba a la pregunta de Victoria Lafora, en fin, ese, no sé si desilusión aceptada de que no va a poder haber un modelo nuevo de financiación de las comunidades autónomas en estos 2 años que se prevén pueda mantenerse la legislatura hasta las elecciones generales. Hay otro asunto, teniendo en cuenta que estamos en una situación un poco especial, porque prácticamente desde ahora estamos ya prácticamente en campaña electoral para distintas cuestiones, las municipales, autonómicas, europeas y también las generales, porque queda poco tiempo. Y hay otra desilusión que, afecta a muchos millones de personas que además casi siempre votan, que son los pensionistas. Sí. Y se les se ha aplazado sine die de momento esa posibilidad de revalorizar las pensiones conforme al IPC, que era una de las propuestas de la izquierda, del PSOE y ustedes también. Y ahora eso se ha quedado en la Comisión del Pacto de Toledo, aplazada sine die, porque el PP no tiene una idea clara hasta saber qué pasa el 21 de julio, cuál es su nuevo líder, en fin, pero ¿qué se le dice a los jubilados que están saliendo a las calles, en fin, continuamente, para que ahora, cuando quizás podían atisbar la esperanza, hombre, por fin hay un cambio de gobierno con personas y partidos que nos han dicho que quieren revalorizar las pensiones al IPC al menos, no sé si todas o en épocas de crisis solamente las más bajas, en fin, que se tenía como ese atisbo posible incluso una revalorización con una paga extraordinaria en el mes de julio para compensar todo lo que vienen que no han cobrado conforme a ese IPC desde enero. ¿Qué se le dice ahora? Bueno, lo primero es entender que la pensión es un derecho y eso es equivalente, por ejemplo, a la sanidad pública o a la educación pública. ¿Qué quiere decir? La sanidad y la educación pública son deficitarias. Es decir, me pongo en el caso más extremo, son deficitarias, pero es un derecho. Entonces hay que considerar a la pensión también así, porque, por lo tanto, tú lo que tienes que encontrar es la forma de financiarlo, pero ya has cerrado la oportunidad de que se vaya a un sistema de privatización parcial o total, que en cierta medida es algo de lo que se apunta desde la derecha o desde organismos internacionales que directamente solo abordan el tema del gasto. Cuando uno ve que el Fondo Monetario Internacional propone que nos jubilemos a los 70 años, está claramente diciendo el Fondo Monetario Internacional que lo que le interesa es que te jubiles casi al punto de la muerte, porque de esa manera eres mucho más barato para las finanzas públicas. Esto, que contablemente es obvio, en términos políticos es una barbaridad, porque al final es un derecho humano que tienes por haber trabajado la mayor parte de tu vida, y es algo propio de las sociedades avanzadas y que costó mucho al movimiento obrero y a los partidos de izquierda a lo largo del siglo XX que se pudiera ir instalando. Pero por lo tanto hay que hacer mucha pedagogía también.
el sistema público de pensiones tiene ingresos y tiene gastos. Los gastos son lo que son las pensiones en sí mismas y los ingresos fundamentalmente son las cotizaciones. También hay un cierto tipo de impuestos que son para las no contributivas, pero para las pensiones contributivas fundamentalmente son las cotizaciones. Por lo tanto, la solución es incrementar ingresos. Y para incrementar ingresos lo que tienes que hacer es generar puestos de trabajo. Veníamos hablando antes, ¿no? La anterior pregunta, la regla de gasto, el Ayuntamiento de Madrid. Imaginemos que efectivamente se hace esa política de generar puestos de trabajo. Esa gente no solo cobraría, también cotizaría. Esos son ingresos que entran en la seguridad social, eso entra en los ingresos y de esa manera hay dinero para pagar las pensiones. Por lo tanto, el miedo que intenta generar la derecha es falso. No están en peligro las pensiones. Lo que ocurre es que tienes que generar ingresos al sistema público de pensiones y en el peor de los casos podrías financiarlos con el sistema fiscal, pues subiendo impuestos, por ejemplo, a las grandes empresas y que sean las grandes empresas de las que financian las pensiones porque se considera prioritario, porque es un derecho. Por lo tanto, hay respuestas. Ahora, hace falta construir la voluntad política y en esa voluntad política, de momento, el Partido Popular no está, porque prefiere promover los planes de pensiones privados, que ni siquiera es eso, sino simplemente una fórmula de ahorro especulativa. Ciudadanos, por supuesto, también está en la misma línea, y el Partido Socialista, vamos a ver, la última reforma fue del Partido Socialista, la de los 67 años de jubilación. O sea, nosotros vamos a ser muy combativos y creo que la gente que está en la calle tiene razón, porque aunque no entienda de todas estas cosas, que los economistas a veces somos demasiado técnicos, se entiende muy claro. Si la vida sube un 2% y tu pensión 0,25, claro, eres más pobre. Pues señor Garzón, tendríamos un montón de preguntas más que hacer, pero se nos ha acabado el tiempo, así que le agradecemos muchísimo. Otro día seguimos, hacemos segunda parte, si le parece, ¿eh? Por supuesto que sí, yo encantado. Gracias. Y ahora, como es el Día de la Música, estamos pues dedicando una pieza musical a cada una de las personas que están pasando por aquí. ¿Qué le parece la suya? Pues a mí me encanta La Raíz, es un grupo que además hace unas canciones muy reivindicativas, muy culturales, y yo creo que la música es parte de la cultura, proyecta un proyecto de país, y yo creo que este es un ejemplo muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer y nada, sabe que puede venir al Desayuno con Diamantes cuando quiera porque ha brillado. Muchas gracias, de verdad. Gracias.